Sí, pero vamos a orar. Pues Padre, esta noche te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites, Señor, entrelazarnos, Señor, para hablar de tu palabra, Señor, para ser enseñados por ti, por tu palabra, para ser ministrados, Señor. Padre, y también, Señor, ponemos en tus manos todo este tiempo. Padre, también, Padre, el internet de cada una de las personas que se van a conectar, de mis hermanos y de mis hermanas, Señor. Gracias porque este día tu misericordia ha sido grande, Señor. Y Padre, disponemos como en cada clase nuestro corazón y nuestra mente, Señor, receptivas para lo que tú vas a hablar el día de hoy en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, ok, la vez pasada, la ocasión pasada, estábamos con lo de Felipe y Natanael. ¿Es así? Los que tomaron notas. Sí, nos quedamos también Sí, estamos. que todos eran israelitas y parece que la última cita bíblica fue Juan 1:45. Juan 1:45, ahí nos quedamos en el versículo 45. Sí, que decía, estaban instruidos en la escritura porque habla de Moisés y Jesús dijo, hijo de José de Nazaret, donde vio a Jesús. Y luego ya dijiste por qué era despreciable Nazaret. Ajá. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, muy bien. Ok. Ok. Entonces el versículo 45, pues íbamos casi iniciando, ¿ah? Que dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de Nazaret. Ahí estábamos, ¿verdad? Ajá. Ok, sí les dije qué significa Natanael. Sí. ¿Sí? ¿Qué significa? Donde Dios o Dios ha dado. Dios O ha dado. Dios ha dado, ¿verdad? Y también me acuerdo que revisamos los evangelios, los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Sí. Para ver, o sea, quién era ese apóstol, ¿no? ¿A quién se refiere Natanael? ¿Quién es? Bartolomé. Bartolomé, ok, lo vimos, ¿no? Y vimos que Felipe decía que es creo que ahí donde nos quedamos, ¿verdad? Porque eran israelitas, ¿no? Y por lo tanto esperaban al Mesías. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Con el recordatorio, ¿verdad? Sí. Para entrar, o sea, nuevamente, ¿no? Sí. Aquí vemos, vemos que Felipe, sí, en el 45, aquí estoy en mi Biblia, todos ahí en su Biblia, sí, dice, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, sí. Aquí, si vemos, Felipe está describiendo, sí, describiendo, sí, o sea, estaba atento a las escrituras, sí. Y dice, le hemos encontrado, ¿a quién? Al hijo de José, ¿sí? Jesús de Nazaret, ¿sí? ¿Por qué? Porque Felipe explica a Natanael esto por el conocimiento de las escrituras que él tenía. Y esto facilitaba más, o sea, darle a entender a Natanael de qué se estaba hablando, ¿verdad? Sobre el pacto del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, ¿no? Porque su mente de Felipe estaba preparada ya con el antecedente y puesta para recibir lo que es la luz del evangelio, ¿verdad? Entonces, al decir que Jesús era, o sea, o procedía de Nazaret,
¿sí? O sea, Felipe estaba expresando sobre Jesús, ¿sí? El lugar donde había pasado la mayor parte de su vida terrenal. O sea, acuérdense que José, ¿qué era? ¿Qué oficio tenía José? Y por lo tanto Jesús también. ¿Sí se acuerdan? Carpintero, ¿no? Carpintero. Carpintero. Era carpintero, ¿verdad? Ahí vivía su mamá y su papá, ¿sí? Pero fíjense ustedes, o sea, en el versículo 46, la reacción de Natanael, ¿verdad? Porque Natanael le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Sí? Él le dijo Felipe, ve y ve. O sea, algo bueno de Nazaret, ¿sí? Y la pregunta sería aquí para nosotros, ¿por qué era Nazaret tan despreciable? ¿Sí? O sea, ¿por qué Natanael estaba expresando así? ¿Podrá salir algo bueno de ahí? No sé si lo expliqué la semana pasada. De ¿Sí lo Nazaret. expliqué? Sí. Si no mal Primeramente, recuerdo, Quedamos. ¿eh? ya hablamos. Nada más dijiste que estaba aislada y que en el Antiguo Estaba Testamento aislado no se del resto de mencionaba. Israel, ¿verdad? Ok. Y luego Ajá. comenté que no está Nazaret en el Antiguo Testamento, ni en los libros apócrifos, ¿sí? O sea, no Ajá. existe, ¿sí? Entonces, prácticamente aquí la respuesta de Felipe, ¿sí? O sea, no contesta con argumentos, sino que actúa de una forma que, pues, que debe servir para todos nosotros, para un creyente, ¿verdad? Que se halle en esta situación. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice Felipe? Le dice, ven y ve. ¿Ah? Ven y ve, como si le estuviera diciendo, ven a Jesús, tú también, y ve por tus propios ojos al que es el Mesías, ¿no? El Salvador del mundo, que puede hacer lo mismo contigo como lo ha hecho conmigo. Y creo que hasta ahí nos quedamos, ¿no? Sí. Sí. Entonces le dice, anda y ve, y lo subrayo aquí, ¿sí? O sea, ven y ve, ¿no? O sea, puede ser, ¿sí? Como si dijera, yo te acompaño, ¿verdad? Y esto regularmente nosotros debemos de hacerlo cuando nosotros estamos compartiendo. Y aprovecho el tiempo para decirles que a Claudia y a Alicia, gracias por su informe de lo que están haciendo en la evangelización, ¿sí? Gracias, por ahí hice algunas observaciones o algunas recomendaciones, ¿sí? Pero las felicito a las dos por haberme enviado ese informe en el cual ustedes están trabajando en la evangelización. Así Felipe estaba trabajando en esto, ¿sí? Porque Felipe, después de compartirle a Natanael, de decirle, mira, vente, ven, mira, es Jesús el que esperábamos, el que dice en las escrituras, el que decía Moisés, ven para que tú veas y te des cuenta. Y no le dijo, ve tú solo, le dice, ven, yo te acompaño. Y esa es la posición que nosotros debemos de guardar con las personas a las que le compartimos, ¿verdad? Sobre todo, tratar de hacer eso. Yo sé que en algunas ocasiones no se puede, pero tratar de irlo acompañando en ese proceso de enseñanza, ¿no? De testimonio, para que ellos no vayan solos, ¿sí? Por eso Felipe le decía, ven y ve, o sea, yo te acompaño, no te preocupes, ¿sí? Para que tú veas, ¿no? Entonces, en el versículo 47, dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él. Ahí te lo voy a desaparecer todo, ¿eh? Porque siempre dejas un desorden. Sí, tienes encendida tu cámara. ¿Alguien tiene encendidos sus micrófonos? Repito, versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Sí? Todavía no veíamos eso, sí.
No llegábamos ahí, ¿no? Sí. Ok, miren bien. Cuando Jesús llega a Natanael, o sea, me imagino yo que los ojos de Jesús se fijaron en aquel Natanael desconfiado, porque de alguna manera estaba como desconcertado, ¿sí? Como desconcertado. Y mal le queda desconcertado cuando Jesús le dice, ¿sí? Hay un israelita de verdad en quien no hay engaño. O sea, todavía se queda más sorprendido, ¿sí? Jesús no lo decía por darle alguna adulación, ¿sí? O sea, sino para decirle que realmente era un hombre, ¿sí? Un hombre que era sincero, que era genuino, que era honesto. Y esto nosotros también lo podemos percibir en alguna persona, ¿sí? O sea, fíjense bien, Jesús le está diciendo en quien no hay engaño, ¿sí? Que era verdaderamente un israelita genuino, o sea, que no había hipocresía, que no había duplicidad, que en aquel tiempo en Israel, ¿sí? En aquel tiempo de los judíos, era algo bueno entre los judíos, ¿sí? Pero fíjense bien, Jesús le dice que no hay engaño, pero no le dice que no hay pecado, ¿sí? Son dos cosas muy diferentes, ¿sí? O sea, no le estaba diciendo era un hombre íntegro, no, o sea, había pecado porque entonces estaría contradiciendo con Romanos 3:23, ¿no? ¿Sí? Por cuanto todos pecaron, ¿no? Sino que nada más le dice sin engaño, o sea, sincero para con Dios y para con los hombres. Entonces, el primer impacto, ¿no? Impacto cuando tú le dices a la persona o a las personas, hombres o mujeres, ¿sabes qué? Dios te ama. Porque muchas veces las gentes no sienten amor de nadie, se sienten incomprendidos. Y cuando tú le hablas de ese amor, que hay alguien que se lo puede dar, primeramente tú como evangelista, tú como como promotor de Jesús, ¿sí? Entonces la gente se queda sorprendida, ¿sí? Y pues puede decir, pues es que realmente no hay nadie en quien pueda dar un peso por mí, ¿no? Entonces, aquí vemos que Natanael se lleva esa sorpresa, pero fíjense todavía más todavía para Natanael, porque en el 48, Natanael contesta, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. O sea, todavía le da más detalles de conocer a la persona de Natanael, ¿sí? O sea, para Natanael le queda muy sorprendente estas palabras de Jesús, ¿verdad? Y le dice, pues, ¿de dónde me conoces? ¿O por qué dices que Dios te ama? Cuando ustedes le dicen a las personas, ¿cómo sabes que Dios me ama? ¿Cómo sabes que Jesús murió por mí? ¿Cómo sabes? Bueno, porque lo ha hecho conmigo, ¿sí? Pero aquí es un encuentro directo entre Jesús y Natanael, ¿sí? Aquí vemos la modestia, ¿sí? O la humildad de Natanael. O sea, ¿de dónde me conoces? O sea, como su respuesta suena así como, pues yo no soy nadie importante, ¿no? Para que me conozcas. Y a veces las personas, cuando su autoestima está muy por debajo, la gente siente que no es importante para nadie. Por eso vienen a veces los suicidios, ¿ah? Porque la gente siente que no le importa nada. Entonces, cuando esto Jesús le dice, cuando tú le dices, fíjate que Jesús, para Jesús eres tú alguien importante, ¿no? Y primeramente lo siente porque tú le estás compartiendo, ¿sí? O sea, siente que tú te estás deteniendo, que tú estás teniendo un tiempo, que le estás dando importancia y que estás tomando de tu tiempo, ¿sí?
para compartirle. Entonces ese amor empieza a entrar en esa persona y empieza a entender, bueno, pues si yo nunca le he hablado de mi vida, ¿cómo piensa, cómo estoy por dentro, va? Pues es el Espíritu Santo el que empieza a trabajar ahí, ¿sí? Entonces, esto que decía Natanael, pues era una evidencia de su sinceridad, ¿verdad? Porque como que no merezco que tú, el Mesías, me conozcas, o sea, no lo merezco, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Jesús nos conoce perfectamente, ¿sí? Nos conoce perfectamente y eso se lo puede decir a la persona, ¿sí? O sea, quizá te puedes decir, tú no conoces a Jesús, pero Jesús te conoce y sabe tu nombre y sabe tu nombre de toda tu familia, ¿no? Pero Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Entonces eso todavía más, ¿no? Sí, todavía más. Sí, cuando tú le dices a la persona, fíjate que desde antes de que tú nacieras, Jesús ya te conocía. O sea, Dios ya te conocía en el vientre de tu madre, ¿no? Entonces son cosas sorprendentes que cuando tú lo llevas a la Biblia y le dices, mira lo que dice aquí. Sí, mira lo que dice aquí, lo que dice Dios, lo que dijo Jesús. Sí, entonces la persona, yo les decía la vez pasada, una predicación del pastor dijo, todo ser humano tiene una parte de Dios. Todo ser humano, hay una parte en su corazón de Dios. Y esa parte de Dios empieza a despertar cuando tú le estás hablando, que obviamente el que está trabajando es el Espíritu Santo en la persona, pues la persona se queda sorprendida, ¿no? Sobre todo cuando no se le acerca a nadie ni tú te le acercas. Así pasaba con aquellas personas. Nadie se le acercaba, pero Jesús se les acercaba. Jesús fue a los pobres literalmente, a los pobres en espíritu, para darle las buenas nuevas, ¿no? Entonces, con esto le mostraba a Jesús, en primer lugar, su divinidad al ver a Natanael. Primeramente, Jesús le estaba mostrando esta porque lo veía a distancia, ¿no? ¿Sí? Segundo, porque le conocía antes que Felipe, ¿sí? Que Felipe le llamara. Entonces, Jesús ya sabía que Felipe le iba a hablar a Natanael, ¿sí? Entonces, esto había como extrañado, porque podría decir, ¿y de dónde tiene la fuente de información? Lo vería en el internet o de dónde me conoce, ¿no? Y todas estas cosas para Natanael fue muy extraño, ¿sí? Porque le está diciendo hasta dónde lo vio. Cuando Jesús le dice, ¿estabas debajo de la higuera? O sea, te vi debajo de la higuera. Acuérdense que es un árbol que se menciona mucho en la Biblia, ¿sí? O sea, se menciona mucho. Y esto hablaba de que estaba viendo en la intimidad de su hogar. Regularmente, en aquel tiempo, la higuera era un árbol, ¿sí? O sea, y daba sombra. Y a donde está viendo Jesús a Natanael es ahí debajo del árbol, pero también algo que no dice la escritura, pero que los eruditos dicen que es muy probable que Natanael también estaba viendo las escrituras, ¿sí? Por eso Jesús, el interés de decirle, te vi debajo de la higuera, ¿sí? Te vi debajo de la higuera. O sea, ¿por qué? Porque estaba con su lectura diaria, ¿sí? Entonces, el corazón de Natanael ya estaba predispuesto a todo lo que él estaba leyendo. Ahora les quiero mencionar algo y escríbanlo, por favor, ¿sí? En Israel había tres plantas simbólicas de la relación entre Dios y su pueblo, o sea, su pueblo escogido, obviamente, ¿sí? Y voy con el primero, el olivo. Hemos encontrado el olivo, ¿no? El aceite de oliva, ¿no? Representaba al hombre justo, y recto.
Y esto lo encuentran en el Salmo 52:8. La otra planta, el otro árbol, es la higuera. Era símbolo de libertad, paz y prosperidad. Segunda de Reyes 18:31. Perdón, ¿cuál fue la cita? Segunda de Reyes, ¿qué? 18:31. Gracias. Capítulo 18, versículo 31. Y la tercera es la vid. Que es símbolo de la unión marital, o sea, el matrimonio. Símbolo de la unión marital del pueblo de Israel con su Dios. Para producir fruto agradable. Cuando hay esa unión entre nosotros y Jesús, ¿sí? Dice, para producir fruto agradable por la gracia de Dios y en unión con Él. ¿Cómo dijo? ¿Perdón? ¿Cómo dijo, maestro? Fruto agradable por la gracia de Dios Es por la gracia, ¿sí? y en unión con Él, o sea, con Jesús, con Dios. Juan Gracias. 17:23. Juan 17:23. ¿Sí? Entonces, hasta ahí. Ahí las citas ustedes las ven. ¿Sí? Hasta ahí, esta alusión que está haciendo Jesús a Natanael sobre su meditación, ¿verdad?, de la ley bajo la higuera, era algo muy personal que solo Natanael lo sabía, solo él lo sabía. ¿Sí? Entonces, por ahí, pues su exclamación de admiración, o sea, deja claro que era Jesús, ¿no? Que era el Mesías para Natanael, ¿no? Pero fíjense, el 49 dice, respondió Natanael, le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y eso es lo que nosotros buscamos en las personas, ¿verdad? Que reconozcan a Jesús. Natanael con eso está diciendo, tú eres Dios, tú eres el Mesías, tú eres Jesús de Nazaret, ¿sí? Tú eres el Salvador, tú eres aquel del que se hablaba en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que las personas, cuando nosotros los llevamos a Cristo, ¿sí? Que somos instrumento de Dios para llevarlos a Cristo, es cuando la persona dice, sí, yo quiero Jesús en mi corazón. Eso es lo que estaba haciendo, ¿sí? Era el trabajo de Jesús que nosotros hoy estamos haciendo, ¿sí? O sea, la evangelización, ¿sí? Y Natanael con esto le quedaba claro y le dijo, tú eres el Mesías, ¿no? Tú eres, no me queda la menor idea. ¿Cuántos de nosotros, todos los que estamos aquí, hoy tenemos en nuestro corazón la convicción de que Jesús es nuestro Salvador y que nadie de nosotros podemos ir a Dios si no es a través de Jesús, como lo dice Juan 14:6, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el punto en el que Jesús, su enseñanza que nos deja, es eso, que la gente diga, sí, Él es el Salvador. Que no diga la gente,
como dice la gente del mundo, ¿no? Todas las cosas nos llevan a Dios, ¿no? Hasta una piedra. Ten fe en una piedra y pues tienes fe y eso es, ¿no? Y no entienden el concepto de lo que es la fe. La fe va relacionado con Cristo, ¿sí? O sea, la fe va relacionada con Jesús, porque hemos escuchado muchas personas que eso dicen, ¿verdad? Ten fe en cualquier cosa, en un árbol, en una piedra, en eso. O sea, y andan errados en eso, ¿no? O sea, mi fe para salvarme es en Jesús, ¿sí? Lo que dice Hebreos 11:1, ¿no? ¿Sí? La fe, ¿qué es? La certeza De lo que se espera y la convicción de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? O sea, no vemos a Jesús, pero Jesús está en nuestras vidas, ¿no? Sí. La certeza es de que Jesús vendrá por segunda vez. Esa es la certeza, ¿sí? De nuestra fe, ¿no? Entonces vemos ahí en el 50-51, dice, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, sí, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Pero luego le dice, cosas mayores que estas verás, ¿sí? O sea, por eso crees, por todo lo que te dije, ¿va? ¿Sí? Pero la gente cree cuando se acerca a Jesús, que tú lo acercas a Jesús y empieza su vida a cambiar, su interior principalmente y primeramente, o sea, la gente empieza a decir, no, pues sí, sí. O sea, ¿por qué creyó? Pues porque le compartiste, ¿no? Porque le diste testimonio de lo que es Jesús. Por eso la gente cree, ¿sí? Por eso la gente cree, ¿no? Entonces, cuando al oír esto, va, Jesús levanta la esperanza y la expectación y le promete cosas mayores, aquí dice en la escritura, ¿sí? Pero Jesús también admira la prontitud con la que Natanael le dice sí. O sea, tú eres Jesús, ¿sí? No me queda la menor duda, pero Jesús le promete también, o sea, pruebas más fuertes que van a rebustecer la fe de él. Entonces, la persona, acuérdense lo que dice la Biblia, que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír por la palabra. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que estar con la gente, hablando de la palabra, ¿sí? Tenemos que meter la palabra de Dios, ¿sí? Para que la gente crea, porque le dice cosas mayores que estas verás. Y nosotros hoy en Cristo hemos visto cosas sorprendentes, ¿sí? Sorprendentes. Y una de las cosas que Natanael iba a ver grandes era la resurrección de Jesús, ¿sí? La resurrección de Jesús. Eso era lo que le estaba diciendo, ¿sí? Entonces, aquí vemos una forma en la que Jesús llama a la gente, ¿verdad? Acuérdense que decíamos que Jesús tenía diferentes métodos, ¿sí? Y vimos las diferencias de los primeros sobre Juan el Bautista y sus discípulos, ¿no? Aquí vemos a Jesús directamente con Felipe, pero hay terceros, ¿sí? Hay terceros. En el caso de Andrés y Juan, ahí se suma un tercero. ¿Quién era? A ver, si han estudiado. No escucho. Pedro, Pedro. Andrés y Pedro. Andrés y Juan son los primeros que se acercan a través de Juan el Bautista. Y una vez que Andrés conoce a Jesús, va y ¿a quién le dice primero? a Pedro su hermano. A Pedro su hermano. Y con esto confirmamos, los primeros con los que vamos son con los nuestros, decíamos aquella ocasión. Sí, primero voy y le comparto a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, en el caso de los hijos, a los padres, ¿no? Fue lo que hizo. Ese es un método que usó Jesús. Acá vemos que Jesús se va directamente ¿con quién? Con Felipe. Con Felipe, ¿sí? Se va directamente con él. Y luego dice Felipe, no, yo no me quedo con esta, yo voy y le digo a Natanael, ¿sí? Ahora, dije algo también. O sea, ¿de dónde era Andrés, Pedro
y Felipe, ¿de dónde eran? Betsaida. De Bethsaida, ¿sí? Y Bethsaida. hablamos que era Bethsaida, ¿no? Era un lugar, o sea, completamente en pecado, ¿sí? Y de ahí hablábamos que no importa de dónde sean, si sean musulmanes, sean terroristas, sean lo que sean, o sea, la palabra llega a esa gente, ¿sí? ¿Hasta aquí algún comentario? Yo quería comentar algo, Poncho, Sí, Mario, claro. sobre lo que platicaste, que todos tenemos parte de Dios, que decía el pastor. Y de hecho, Ajá. sí, porque hay un salmo que dice que en lo oscuro te entretejí, y fui añadiendo que sin faltar ninguna, o sea, que Dios nos creó con sus propias manos, nos creó con amor. Y la Ajá. otra es que Dios, al crear al hombre, sopla aliento de vida, aliento de vida, es aliento de vida, o sea, tenemos parte de él en nosotros. Así es, sí. Así es porque el ser humano es hecho por Dios, ¿no? Entonces, hay esa parte, gracias, Mario, sí, hay esa parte, ¿no? El ser humano. Entonces, no podemos ver al hombre como algo complicado para que llegue a Cristo, ¿eh? No lo podemos ver porque por eso está la oración, está, o sea, el ayuno por las personas, las promesas, o sea, hay todas esas cosas, ¿no? No podemos decir, aquí no entro porque aquí, o sea, son estos, son aquellos, o sea, Jesús entró a todos lados, y no hizo excepción de personas, ¿sí? Entonces, estamos en eso. Ok, ¿algún otro comentario? Sino para pasar a lo siguiente. Entonces ya llevamos 2 casos. ¿Está claro? Vamos por el tercero y vemos. ¿Estamos? ¿No hay preguntas? ¿Comentarios? ¿Sí quedó entendido? Sí. Bueno, ok. Doy por hecho todo esto para el examen. Ok, ahora vamos a ver otro caso. De Felipe y el etíope. Abran su Biblia en Hechos 8:26 al 40. Ocho 26 al 40. ¿Estamos ahí? Sí. Felipe y el etíope. Ese es, no, vamos a otro caso. Ok. El versículo 26 y 27, Karen, lo lees, ¿sí? Por favor. Y luego, el 28 y el 29, Fernando, ¿sí? Y luego, el 30 y el 31, Gina. El 32 y el 33, Griselda. El 34 y el 35, Mario. El 36 y el 37, Alicia. El 38 y el 39. Y 39, Amparo, Amparito. ¿Sí? Y el último lo leo yo. ¿Sí se acuerdan todos el orden? Ok, empezamos, Karen, por favor. Sí, maestro. Sí, maestro. Empezamos. Con el 26 y 27.